Estoy teniendo desde este lugar de mi casa que estoy, porque no tengo problema en ningún lado, pero cuando me muevo acá tengo problemas con algunas de las bandas que... ¿Ahora sí me escuchan? Hoy a la mañana también me pasó. Sí, Eh, ahora sí. es muy raro porque no estoy tan lejos de uno de los... En realidad acá estoy cerca del router de Fivertel. Estoy más lejos de otro que tengo yo. Pero en este punto en particular a veces se me corta una de las señales, la de la banda 5.8, pero no estoy tan lejos. Ahora me pasé a 2.4. Sí, Facundo, ¿vos me ibas a decir algo? ¿Hasta qué escuchaste, Facundo? Por justo lo que estaba diciendo, porque vos habías preguntado algo en relación el disparador a qué se podría asemejar, y la respuesta a eso sería a nada de lo que viste antes, ¿sí? A nada, porque nosotros vimos hasta ahora hacer consultas, ¿sí? Hacer vistas, que es un objeto de la base de datos que se crea, se agrega el esquema de la base de datos y en definitiva es otra tabla, ¿sí? Que surge a partir de una consulta, y el disparador es algo totalmente distinto, ¿sí? No se asemeja a nada a lo que vimos antes. El disparador uno lo crea para que en el momento de una de las operaciones que hablamos ocurra, ¿sí? Ocurra el evento que contiene el disparador. Entonces, nosotros, por eso yo había compartido, quería ver los más... ¿Ahí lo están viendo? Sí, bueno, vamos a volver acá. Nosotros habíamos hecho algunos disparadores simples, habíamos trabajado sobre, ¿cuál era? Pedidos 2, sobre la tabla pedidos. Bueno, acá hay un disparador, no sé si era uno que habíamos... Especies creo que era el que Ah, había. especies, exactamente, sobre especies. Sobre especies, acá está el disparador que habíamos hecho. Si lo editábamos, el disparador, veíamos nombre del disparador, que trabaja sobre la tabla especies. Entonces, después que se inserta en la tabla especie, ¿qué va a pasar? Cada vez que se inserta en la tabla especies, va a insertar en especies 2 el código y bueno, es decir, va a insertar en estos dos campos de especie. ¿Qué valores va a insertar? El identificador de especie y la fecha actual, ¿sí? Lo que habíamos visto, que yo puedo guardar un disparador y por ahí hay errores por ahí el disparador no está bien definido y hay errores que voy a ver cuando intente hacer la operación porque no me la va a permitir. Había pasado algo así cuando acá no poníamos el new. ¿Era eso? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que acá no habíamos ponido nada? No habíamos puesto nada. Si yo esto lo saco me lo permite guardar. Pero después, ahí me lo permitió guardar, y no me da ningún tipo de error. Pero después cuando yo quería hacer una inserción, lo que hacía era, no me lo permitía. ¿Se acuerdan de eso? Probar los disparadores. Bueno, vos, Juan, sí. No sé si alguno del resto lo probó. ¿Por qué? Porque nos quedamos la última clase discutiendo es que hay operaciones que parecería que no es necesario aclarar si es el nuevo o el viejo valor, ¿sí? O que es lo mismo, o que nos toma lo mismo after, es decir, hay una lógica de que es más, acá, si yo voy a guardar una inserción, lo lógico es que lo haga antes de insertar o después de insertar. En realidad, ¿se acuerdan lo que probamos o no? Que dijimos, por ahí algunas de estas operaciones tienen una lógica que yo tome, por ejemplo, siempre tengo que elegir entre after y before. Y nosotros lo cambiamos y la operación se realizaba igual. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, generalmente yo voy a guardar lo que inserté, una vez que inserté lo guardo. Esa sería la lógica. Pero ese disparador nosotros lo habíamos cambiado a antes y también funcionó. Lo que no funcionó fue cuando sacamos el new, ¿sí?
Bueno, entonces, acá yo lo tengo guardado. Si yo tengo que probar que esto funcione, lo que tengo que hacer es, ¿qué cosa? Intentar insertar un dato en la fila en especies. Entonces, los que no hicieron, es decir, no replicaron esto, lo que tendrían que hacer es tomar cualquier tabla. Nosotros tenemos un esquema de tabla, el del práctico. ¿Yo a dónde lo tengo? Acá. Este esquema de tabla. Lo ideal es que ustedes, más allá de estos disparadores que están propuestos, para hacer una prueba simple, tomen la tabla de departamentos, ¿sí? Entonces, departamentos o centros que tienen menos campos. Lo que prueben es hacer un disparador que cada vez que ustedes inserten, ¿sí?, un dato, inserten, lo modifiquen o lo eliminen, guarde en otra tabla. Ahora, ¿pueden respaldar en una única tabla todo? Sí. Lo único que estaría bueno, agregar un campo en la última tabla, que es lo que propone, lo que tienen que hacer acá para el práctico, para que aclare la operación. Porque si yo todo lo que pasa en la tabla centro con un disparador lo voy a guardar en una tabla, entonces después tengo que aclarar qué operación lo hizo. Entonces podrían hacer eso, ¿sí? Sería un ejercicio agregado a este que estaría bueno, hacer de la tabla centros un centros 2 y ante cualquier operación de eliminación, inserción o modificación, que guarde en la tabla centros 2 indicando qué operación fue, que es algo por ahí distinto de lo que aparece acá. Entonces tendrían que probar eso. Entonces, volviendo acá a la tabla, habíamos probado este disparador, después yo acá me parece que en pedidos agregué otro y después tomé otra, acá tomé la base de datos, esta es la del práctico anterior, ¿sí? Justamente esta tabla. Acá, fíjense, vamos a mirar sobre esta, que es la que tienen que trabajar. No me acuerdo qué disparador hice. Me parece que estuve probando para mostrarles si vamos al práctico, a este disparador es un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque acá dice, crea un disparador para que se registre en la tabla auditoría empleados 2 la subida de salarios superiores al 5%. Es decir, yo voy a tener otra tabla, ¿sí? Acá, yo creo un disparador que registre la tabla, la subida de salarios. ¿Dónde tengo salarios? Los salarios los tengo acá, en empleados. Entonces, cada vez que se me modifica en empleados el salario en un valor mayor al 5%, yo tengo que guardarlo. Hay una diferencia muy grande con lo que veníamos haciendo. Una cosa es cada vez que se modifica la tabla de empleado guardar y guardar y respaldar los datos siempre, y otra es hacerlo ante una condición, ¿sí? Vos capaz que porque viste todos los videos, Juan, te resultó fácil. Porque ¿qué pasa? Cuando se pone más de una sentencia en un disparador, hay que utilizar un delimitador de comienzo y final de las sentencias, es decir, pasándolo al lenguaje de programación. Cuando en un lenguaje de programación ustedes tienen un if y el if tiene asociado una sola instrucción, ¿qué pasa? No es necesario poner ningún delimitador. Pero cuando ustedes tienen asociado un conjunto de instrucciones, eso ya es un bloque y hay que indicar siempre comienzo y fin de bloque, ¿sí? Bueno, lo mismo pasa para los disparadores. Si van a tener un conjunto de instrucciones, tienen que indicar comienzo y fin de bloque. ¿Qué es lo que pasa con los procedimientos? Que en definitiva, los procedimientos son lo que ustedes conocen, son lo que ustedes conocen como procedimiento. ¿Qué es un procedimiento? Un procedimiento permite ejecutar un conjunto de acciones. En este caso, un procedimiento permite ejecutar una llamada a una consulta, por ejemplo. Y vamos a mirarlos acá. Yo había hecho un procedimiento, esto después se lo voy a mostrar, un procedimiento simple. Los procedimientos van a aparecer acá. Si yo miro, acá tienen para agregar, como tienen disparadores, también pueden agregar procedimientos, pero si yo miro esta base de datos no tengo ninguno, pero acá me dice procedimiento, entonces lo voy a acceder.
si yo acá pongo editar, acá hay un procedimiento. Este procedimiento, que se llama especie, lo único que tiene es realiza una consulta, ¿sí? Si yo lo cierro, para el procedimiento que fue creado, yo tengo qué opciones tengo: editarlo, ejecutarlo, exportarlo, ¿sí? Si lo exporto, me va a mostrar el código del procedimiento. Y si lo ejecuto, me va a pedir qué pasa. Eso yo también lo aclaré cuando les pegué por ahí la definición de disparador. De disparador no, de vista. Que los procedimientos, como cualquier procedimiento, permite que uno le pase parámetros, ¿sí? Si uno miraba acá el código del procedimiento, que decía select de planta, select todo de planta donde el id de especie sea igual a un número. Y acá habla de parámetros. ¿Qué quiere decir? Que espera recibir un número que representa el id de especie y es eso lo que va a mostrar. Entonces, los procedimientos se pueden definir sin parámetros o con parámetros de entrada y parámetros de salida, ¿sí? Entonces, la forma de hacerlo más fácil es esta, a través del formulario, porque uno pone el nombre de la rutina, después pone procedimiento función. Ustedes saben la diferencia. Esto es como parecido de alguna manera a Pascal, ¿sí? Esta diferencia de procedimiento y función, ¿se acuerdan que es muy de Pascal y no pasa en otros lenguajes? Bueno, pero ¿saben cuál es la diferencia ustedes? Y después acá están los parámetros que puede tener o no. Yo acá lo puedo eliminar. Yo podría hacer un procedimiento, pongo create, crear procedimiento y que tenga asociado nada más que una consulta. Entonces en ese caso no tengo ni parámetros de entrada ni parámetros de salida. O puedo querer que tenga parámetros de entrada y salida. Siempre le vamos a dar mayor utilidad cuando el procedimiento tenga parámetros de entrada y salida. Entonces, estamos hablando de ahora 3 cosas que tenemos en juego: la vista, que nos crean tabla; los procedimientos, que llaman a una consulta pasándole parámetros; y los disparadores. ¿Por qué estoy tratando procedimientos y disparadores juntos? Porque van a tener las mismas características. Tanto sea un procedimiento como un disparador, puede tener más de una instrucción. Y si tiene más de una instrucción, la tengo que encerrar entre begin y end. Ese va a ser el comienzo y fin del bloque. Acá no pasa porque tengo nada más que una instrucción, ¿sí? Pero cuando tenga más de una, como recién lo estábamos mirando en los disparadores, lo tengo que encerrar entre begin y end. La idea no es que hagamos procedimientos muy complejos ni disparadores muy complejos, sino que sepan de su existencia. Es difícil por ahí, salvo los que hagan... Bueno, el sistema también de Tobias es un sistema bastante grande, bueno, que por ahí por una cuestión de eficiencia puedan querer hacer procedimiento. Desde la aplicación, ¿cuál es la diferencia? Ustedes saben que usen el lenguaje que usen, tanto sea C#, PHP, van a tener un método al cual le van a pasar la consulta una vez que esté la conexión para que esa consulta se ejecute. Si esa consulta se repite muchas veces con distintos valores en las condiciones, sería mejor llamar a un procedimiento, esto me parece que lo había dicho Juan, sería mejor llamar a un procedimiento y pasarle los distintos parámetros. Entonces, eso es mejor hasta desde la lectura del código. Tengo un procedimiento que va a ejecutar una consulta y que va a ser llamado con distintos valores. Y cuando cambio el procedimiento, me cambia en todos los lugares donde he llamado y no en el caso de tener que cambiar la consulta en cada lugar en donde aparece en el código. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Que si ustedes lo ejecutan, si yo acá lo ejecuto, van a ver, bueno, acá os pongo el valor de entrada 12. A ver, continuar. Fíjense en que acá lo que hace es establece, el set es para establecer valores, el valor de la variable de entrada 12 y hace la llamada al procedimiento. Conclusión: desde la aplicación yo tendría que pasarle eso, el call, el nombre
del procedimiento y el parámetro de entrada, ¿sí? Entonces, este tema de los procedimientos es interesante que lo tengan en cuenta. Después ustedes cuando diseñan la base de datos pueden indicar en el informe que presenten cuáles son los procedimientos, más que nada para que cuando yo vea el diseño les preste atención, tienen que pensar en lo que yo les digo. Llamada, es decir, la necesidad de utilizar consultas repetidamente con distintos parámetros. Entonces ahí tienen que evaluar la utilización de procedimientos. Obviamente que nadie mejor que ustedes para decidirlo, por una cuestión de esto, de facilitar todo lo que tiene que ver con el cambio de código. Puede ser que yo más adelante cuando vea el sistema, si ustedes no me lo señalan y no está documentado en el código, no le preste atención. Pero estaría bueno donde hagan utilización de procedimientos, de disparadores, de alguna manera documentarlo, ¿sí? En el informe que presenten o en el caso de los procedimientos en el código mismo. El código, en este caso, como va a ser analizado por más de un profesor, cuanto más documentado esté, mejor, sobre todo con respecto a estas cuestiones, cuestiones como esta que estamos hablando, ¿sí? Bueno, con respecto al disparador que ahí proponía, nosotros teníamos el disparador ese simple que vimos pedidos 2, que era muy simple, ¿sí? Si lo editábamos, bueno, este no, este es otro, este tampoco es. ¿Cuál era el que decían, el de pedidos? No, el de especies, este. Este era el disparador que era simple, ¿sí? Este disparador lo único que hace es, después de insertar, va a insertar en otra tabla estos dos valores. Esto es simple. Hasta acá nos quedamos. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero poner condiciones? Entonces yo acá tengo hecho un disparador que era ese, para mostrarles, editar, este disparador, si lo tengo que analizar. Este disparador lo que hace es, se va a producir antes de actualizar, ¿sí? Entonces, antes de actualizar, ¿qué dice acá? Si el nuevo valor de cantidad es menor o igual a 0, entonces, bueno, se utiliza el set para establecer un valor. Al nuevo valor le pongo el viejo valor. Conclusión, si ingreso un valor negativo se queda igual. ¿Está claro eso? ¿Sí o no? Sí. Entonces, estas son las cosas ahora. ¿Y estoy respaldando en una tabla? No. Acá estoy haciendo algo muy distinto. Para que ustedes no se queden con la idea que los disparadores lo único que hacen es respaldar información en otra tabla. No. A veces resuelven problemas. En general, estas cosas, ¿ustedes qué piensan? ¿Es bueno que la haga el disparador o que exista el control de la aplicación? ¿Con qué se quedan? A ver, vamos a hacer la inserción, es decir, sobre la tabla de pedido, si la cantidad es negativa, no hace ningún cambio, ¿sí? Entonces, vamos a vamos a ver la estructura de la tabla pedidos. La estructura de la tabla pedido. La tabla pedido tiene estos campos, ¿sí? Entonces, vamos a tener, suponer, el id de pedido 10, ¿sí? El 10 de pedido 14. Y si acá le ponemos un precio negativo, por lo que dice ahí, se tendría que quedar en 10, ¿sí? O el id de pedido 12, que tiene cantidad, bueno, tomemos el 14. Entonces, SQL, sobre la tabla pedidos, vamos a hacer una inserción. No, una inserción no, una actualización. Una actualización y lo único que quiero cambiar es el ID de pedido, no lo quiero cambiar, el quit tampoco, únicamente la cantidad. La cantidad la quiero cambiar. La cantidad le quiero poner el valor, vamos a ponerlo acá, -8, cuando dijimos el ID de pedido sea igual a 12. ¿Está claro? Continuar.
Entonces, que actualice pedidos, que la cantidad la pase a -8 cuando el id de pedidos sea igual a 12. ¿Sí? Cuando el id de pedido es igual a 12 no, a 14, se quedó en el mismo valor. ¿Qué puse, 12 o 14? Bueno, no importa, pero se quedó en el mismo valor. No hay una actualización a -8. ¿Sí? Y eso se debe al disparador que se ejecutó de una manera transparente. Lo mismo hubiera pasado desde la aplicación. Volvamos al disparador acá. Editar. Lo que decía es, si la cantidad es menor o igual a 0, entonces se queda con el viejo valor. ¿Vieron lo que hizo? ¿Lo entendieron todos? Ah, Facundo. Ahora repito, ese control, ¿lo harían? Esos controles normalmente, ¿dónde ocurren? ¿De dónde se hacen? Ustedes ya han hecho sistema de la aplicación. Es decir, yo también lo haría de la aplicación. ¿Vos qué decís, Juan? ¿Tobías? No sé si alguna Claro, es automático. Podría pasar para, es decir, sí, yo lo haría desde la aplicación para manejar mejor la información al usuario. De cualquier forma, la información, claro, porque de la explicación es transparente cuando ocurre, puede ser algún caso donde justifique, pero normalmente, justo Juan no te escuché porque se escuchó entrecortado lo que dijiste. Pero yo también lo haría de la aplicación. Esto era simplemente para un ejemplo, pero ¿por qué yo puse ese ejemplo? Porque después yo fui un poco más, yo le pensaba mostrar ese ejemplo. Bueno, Juan dijo que lo hizo, ahora lo puedes mostrar después. Pero más que nada tenía que ver con el ejercicio este. Crear un disparador para que registre en la tabla la subida de salarios superiores al 5%, que estamos en la misma disyuntiva, que eso lo haría de la aplicación. Es decir, los ejemplos que acá, ese ejemplo en particular, están puestos simplemente para probar un disparador es un poco más potente, pero no quiere decir que después esto lo vayan a hacer de la base de datos. ¿Sí? Entonces, este disparador es un poquito más complicado que el que vimos, porque acá es el respalda o no respalda información de acuerdo a la modificación del salario. ¿Sí? Únicamente dice crear un trigger para que registre la subida de salarios superiores. Es decir, si la subida de salario no es superior al 5%, que no lo respalde. Puede ser que eso sea hecho, por ejemplo, precisamente cuando se nota que hay incrementos muy importantes, a ver si ocurrió algún error o se ingresó mal un valor. Pero también este control lo haría. Este es distinto. Ahí tendrían que ver ustedes si quieren que le quede información porque lo está respaldando. En cambio, en el otro que vimos no había un respaldo. ¿Sí? Acá sí hay un respaldo a la información, pero bueno, eso lo tienen que decidir en el diseño del sistema. Bueno, este no tuviste problema en hacerlo, y si viste los videos lo pudiste hacer, seguro que fue por eso. ¿Vos lo querés mostrar, Juan? bueno, disculpa. Porque de los tres es el más barato, los otros dos después los leemos, pero son más simples. Espera que dejo de transmitir. Te escucho cortado por ahí, Juan, ahora. Capaz que tu comunicación te pasó como, tiene por ahí microcortes a veces. No sé cómo lo escucha el resto, Juan. ¿Camilo lo escucha? Ah, ¿viste? Sí, entonces también está teniendo microcorte. ¿Querés probar cómo sale, Juan? ¿Lo querés compartir ese ejercicio? Ah, vos, Facundo, te fuiste un cachito y volviste. ¿Tuviste algún problema? Sí, pero ahí lo encuentro y lo comparto yo. Bueno.
No sé si se va a quedar. Facundo dijo en el grupo de WhatsApp a otra profesora que se quedó sin internet. Ah, sí, ahora Capaz que parece. fue. Sí. Bueno, O la puedo bajar en el SQL porque ¿lo querés no pegar me. acá? Pegalo. No digo, o sea, puedo compartir el SQL o si no, espera a que termine de abrirme el otro Z colgado, no me abre el Ah, bueno, sí, el PHP admin. SQL, sí, yo acá tengo tengo SQL. Sí, sí, compartilo. Yo estuve mostrando, bueno, ahora dejé de compartir. Sí, abrí el SQL o... Bueno, comparto eso entonces. Sí, y después yo lo abro, comparto de nuevo y abro el que hice yo. No me acuerdo si es el mismo o uno parecido sobre la base de datos. Es decir, lo que queremos es, si el salario se incrementa más del 5%, que lo respalde en otra tabla esa fila o da algunos datos de esa fila, si no, no. Lo ven ahí. Sí, todavía no lo vi, pero bueno, a veces nos pasa a todos con la conexión. Bueno, mientras ahí lo tratamos de visualizar. Acá, que dice, claro, lo que explica el video muy bien, y ustedes lo ven, ahora yo se lo voy a mostrar para generarlo de más alto nivel, que se genera esto, es que crea un disparador empleados BU, ¿sí? Antes de actualizar sobre la tabla empleados para cada fila. Si el nuevo salario es mayor a al viejo salario por 1.5, entonces inserta, ¿sí? Si querés correte para allá, un poquito para, ahí pone los campos que inserta, ¿sí? Inserta el número del empleado, el viejo salario y el nuevo salario. Y termina. Está bien. Cuando uno lo crea desde el formulario, directamente lo único que tiene que hacer es poner el código y no estar poniendo los limitadores. Tiene que vos lo hiciste desde código, escribiendo el código SQL o utilizaste el formulario. O sea, el formulario. O sea, nosotros tres lo iba con escribiendo el código y este lo hice Con formulario. formulario. Cuando lo haces Creo que algo así. con formulario es más fácil, no tenés que poner delimitador, pesos, pesos y el cierre. Lo pone automáticamente en el código. ¿Sí? Si vos habías dicho que lo hiciéramos con el formulario ese, Sí, porque es mucho más creo. fácil. Por tanto, sea para procedimientos como para disparadores, es preferible que usen el formulario. ¿Por qué? Porque en el caso de procedimientos, ahí dicen, agregan los parámetros que quieran de entrada, salida, y además ustedes escriben nada más el código, ¿sí? En cambio, si tuvieran que escribir el código SQL, hay que poner, por ejemplo, cuál es el delimitador que utilizan, que en general es el pesos pesos, para indicar dónde comienza el código y dónde termina el código. Y bueno, y después hay que estar escribiendo para los parámetros, en el caso de procedimiento, los parámetros de entrada y salida, cuál es eh, el tipo de los parámetros, cosa que cuando lo hacen desde el formulario es simplemente seleccionarlo. Entonces pueden utilizar los formularios para todo. Y en el caso de las vistas también lo podrían hacer no tocando lo que aparece por default, ¿sí? Vos querías mostrar ahí, bueno, vos acá tenés el SQL. Bueno, entonces vos dejá de transmitir, que me parece que es más rápido, le muestro yo el formulario, porque vos no abriste SAM. Todavía no me terminó de abrir, no sé, estaba medio lento. Sí, a veces pasa. O sea, la página no me abrió PHP admin Hamsi. No, a veces pasa. Ya te digo, yo no sé por qué hoy he tenido microcortes en una de las... Igual eso no debería, porque, o sea, es lo que nos estaría contando internet. Eh, Así. ay, Facundo, bueno, lo que voy a hacer es después poner los ejemplos de los disparadores, Facundo. Bueno, por ahí ya no sé si me estás escuchando, porque si la colección es mala, bueno, te estás perdiendo
esto que quería mostrar ahora, ¿sí? Que es, volviendo acá, a la base de datos, disparador. Entonces, no me acuerdo qué hice, vamos a ver lo que hice para probar. Editar. Ah, lo hice sobre la tabla de empleados, ¿sí? En realidad es, fíjense, es lo mismo que mostró recién Juan. Sobre la tabla de empleados, antes de actualizar, ¿sí? Este es el nombre del disparador, comienzo del código, fin del código, esto más que nada si voy a utilizar más de una instrucción. Si el nuevo salario es menor al viejo salario, entonces inserta en la tabla empleados 2, que tiene únicamente estos dos campos, estos valores. Yo no sé si en el ejercicio le decía el formato de la tabla. La tabla. ¿Estaba? Eh, Eso es libre, ¿sí? Yo elegí que tenga dos campos, ustedes si querrían podrían guardar más campos. Entonces, esto así que yo es más... ¿Qué idea le puso, profe, para que tenga todo? ¿Cómo? O sea, ¿cuál sería la clave principal de esa tabla? No, no te escuché. ¿Qué? ¿Qué pusiste de clave principal? Ah, en la tabla Sí, empleados solo dos. 2, en la tabla empleados 2, NUM, Sí. ¿por qué me decís? Mira, pues, o sea, yo me había puesto una para ahí por eso no sabía que había puesto vos. Justo no te escucho. Se había agregado otro campo que acá no lo autoricé. Espera que te la muestro porque no te estoy escuchando. La tabla empleados 2 tiene, bueno, esto es porque ya lo probé y me insertó uno. Lo probé con un salario que cumplía con la condición. ¿Sí? Esta es la estructura de la tabla empleados 2. Lo que yo quería mostrarles con el disparador, que escribirlo de acá es mucho más fácil. Bueno, ¿qué pasa si yo sacara este begin? ¿Sí? Continuar. Lo guarda. ¿Por qué lo guardó? Y no haber problema. Exactamente, porque tiene una sola instrucción. Yo en realidad lo puse porque para que sepan que si hubiera más de una instrucción, entonces sería necesario poner el begin lo mismo para los procedimientos. Pero si esto nosotros ahora lo analizamos, cerrar con exportar, bueno, acá pasa lo mismo. Como una sola instrucción no hay nada, pero donde si miramos el SQL, ustedes van a ver que los delimita con, que dice delimitador pesos, pesos, y al final le pone pesos, pesos para señalar ese bloque de código, ¿sí? Eso les va a aparecer automáticamente. Y cuando tienen más de una instrucción, si ustedes hacen el crear procedimiento, el crear disparador, lo tienen que hacer desde SQL. Por eso es mucho más conveniente que lo hagan directamente de acá. Bueno, entonces, volviendo a esto que era nada más, yo me cambio, 3 ejercicios. Este de acá que dice, porque estos dos son muy similares, crear un disparador que cada vez que inserte o elimine un empleado, registre una entrada en la tabla auditoría de empleado con la fecha del suceso, bueno, ahí sí le dice los números, y que indique la operación. Entonces, lo ideal sería que ustedes hagan 2 disparadores y que guarden en la misma tabla y que indiquen la operación, ¿sí? ¿Cómo es la forma de indicar la operación? Y directamente cuando tiene que insertar el valor, en vez de señalar new tal campo o all tal campo, ponen la cadena inserción o eliminación, ¿sí? Es así, es fácil. Y después el otro disparador es similar, ¿sí? Entonces, la idea es que trabajen sobre la misma tabla, pero que hagan 3 disparadores más el último 4 y que sugieran 2 más. Yo les dije y lo repito, yo no les quiero tomar un ejercicio integrador de estos temas de vista disparadores, porque en realidad, y procedimientos, podrían hacer un procedimiento. Es decir, una forma fácil de hacer un procedimiento es que ustedes... ¿cuál sería la forma más fácil de hacer un procedimiento?
Si yo estoy acá, la forma más fácil y tengo, pues nada, me confundo de pestaña, estoy mal, ¿eh? La forma más fácil de crear un procedimiento, ¿cuál sería? Yo estoy acá en cualquier tabla, digamos, especies, que era chiquita. Quiero hacer un procedimiento con esto, ¿sí? Siempre que yo me paro en una tabla y me muestra todos los datos, se está ejecutando una sentencia SQL. Entonces, sí, o quiero hacer un procedimiento. ¿Se acuerdan? Vamos a dejar así, vamos a dejarlo así. Yo quiero hacer un procedimiento con esto, que en definitiva me seleccione todas las especies, sin condición. Where 1 es lo mismo. ¿Cómo transformo esto en un procedimiento para que lo guarde? ¿Cómo se les ocurre que lo transformo en un procedimiento? ¿Qué Claro, tendría que poner create. ¿Y qué me falta? ¿Qué pasa si pongo especies? Vamos a ponerle P, ¿sí? Crear procedimiento especies P. Que haga esto. ¿Qué me dice? ¿Qué me falta? ¿Cómo? Primero les conviene, ¿se parece a esto de sí? Sí. Ahora, ¿cuál es el error? Está bien, ¿los demás lo están viendo? Es decir, este tipo de errores, ¿qué pasa si ahora yo tengo este error y yo digo, no me acuerdo el formato del procedimiento? ¿Cómo lo selecciono? Si yo lo tengo que hacer desde el formulario, ¿qué tengo que hacer? Es decir, yo estoy parada, estos son mis procedimientos, ¿sí? Que yo tengo. ¿Qué tendría que hacer? Agregar una nueva rutina, ¿sí? Entonces, esa rutina, Si no la tenés, y si no tengo rutina, ¿qué tengo que hacer? Acá porque tendría una nueva rutina. Es decir, estos son con los problemas que se van a enfrentar. Es decir, yo voy a escribir la instrucción SQL, no me acuerdo la definición, no me acuerdo cuál es la estructura. Entonces lo más fácil es escribirlo desde el formulario. Pero si yo no tengo ningún procedimiento, lo que dice Juan es cierto, acá no me va a aparecer. Entonces, los demás no sé si los demás están escribiendo. Sí, todavía, pero no puedo ver la transmisión. Ah, bueno, listo. Hay una opción, la misma que tienen para disparadores, para crear rutinas o procedimientos, ¿sí? Entonces, volviendo acá, ¿qué tendría que hacer? ¿Tengo parámetros de entrada? No. ¿Con qué nombre le quería poner? Especies P. Después, no tengo parámetros de entrada. Acá, ¿qué tendría que escribir? Select asterisco from especies y igual acá me lo da. Bueno, lo demás de esto no toco nada. Acá parámetro de entrada dijimos que no íbamos a tener. ¿Cuál valor falta? Este valor lo tengo que eliminar porque me aparece para completar un único valor. Ahí lo hizo. Lo que hice, creó el procedimiento y lo tiene que haber agregado, ¿sí? Entonces, ahora este procedimiento... Ah, yo tenía otro procedimiento hecho. Si lo ejecuto, ahí está lo que hace el procedimiento. Y si yo lo exporto, acá está, dice, le pone los delimitadores, que esto lo va a poner siempre para indicar dónde comienza y dónde termina. Create, bueno, esta información ustedes no la ponen. Y bueno, y acá está lo que hace el procedimiento. Bueno, entonces, conclusión. Es mucho más fácil hacerlo. Ustedes se paran acá sobre la base de datos, ¿sí? Es mucho más fácil directamente elegir la tabla, ver la consulta que yo quiero hacer, copiarme la consulta
y después directamente crear un procedimiento y dentro del procedimiento copiar el código. Es decir, me sirve la base de datos primero para ver que la consulta realmente ande, probarla y después directamente agrego el procedimiento y pongo el código dentro del nuevo procedimiento. Y todas estas cosas que estoy agregando, si yo exporto, siempre para exportar se tiene que parar en la base de datos. Si ustedes lo exportan, lo van a ver en el código, ¿sí? Me parece que yo acá les había puesto para pegarle, o no me acuerdo. Bueno, acá eran después les voy a pasar los disparadores, a ver si aparecía. Estos son los. ¿Qué pasa acá? El error que nosotros cometíamos es que yo ponía crear procedimiento, acá ponía el nombre del procedimiento, y vos me decías, Juan, si no lo que no está, te entendías, no estoy pasando parámetros, Sí, entonces tengo que poner. yo había hecho en SQL Server, así que capaz que no lo requerían. A ver. No, el error que me estaba dando es porque no ponía el paréntesis que abre y el paréntesis que cierra. Es decir, si lo probamos sobre la tabla especies, ¿dónde está la otra tabla? Pedidos, ¿qué tenía? Especies, pedidos, y me falta una. No quería probar sobre empleados. Plantas, esta. Una consulta simple, esta, select todas las plantas. Entonces, el SQL, seleccionamos todas las plantas, lo dejamos ahí. De plantas P. Y acá, ahí tiene que andar. Ahí lo creo, ¿sí? Creo el procedimiento que lo único que hace es mostrar todas las plantas, ¿sí? Entonces, a ver que lo actualizo. ¿Por qué no lo tengo? Acá está planta. Entonces, ejecutar, ahí lo ejecuta. Vos me decías que, no me acuerdo en SQL Server, que tenés que poner paréntesis que abre, paréntesis que cierra, es decir, en la definición tendrías que poner crear procedimiento, el nombre, paréntesis que abre, paréntesis que cierra y después as, ¿eso me decís? Como la Claro, vista. sí, para los también, sí, para todos de primeras. Ahí. Es más, solo para vistas. Ahí tampoco hace falta más SQL. Ya SQL Server sí. Bueno, volviendo acá a lo que queríamos hacer de esto, y los que están, que no son muchos. Vos por ahí, Facundo, me escuchás y no podés. Ángel, Camilo, Tobías, se comprometen a hacer probar los tres procedimientos, los tres disparadores y agregar dos más. Por ahí podrían agregar un procedimiento y otro disparador. ¿Sí? Porque les va a servir más que nada para ver la utilidad por si lo tienen que usar en el sistema. ¿Sí? Tobías. Y para el martes que viene. Sí, Ángel, ¿qué Simón? Para el martes que viene, sí, Camilo, es fácil, sí. Prácticamente los hicimos acá. Yo por ahí le voy a pegar el código de que era, bueno, parecido al del 3. Bueno, este es el código que, en realidad el disparador es este. Este es el código que uno saca del archivo SQL, ¿sí? Entonces esto sería. Bueno. Corto la transmisión. Esto sería por el ejercicio 3, ¿sí? Por el ejercicio 3, es decir, ayuda a ejercicio 3. Sí, entendés, ayuda a ejercicio 3 y listo. Bueno, dejamos. Más que nada, a partir es probar esto y no más. Si no pueden para el martes, que sea para el miércoles, pero lo suben. Bueno, en tu caso, Juan, agrega dos, pero agrega un disparador y un procedimiento que se te ocurra y listo. Y ya la semana que viene la idea es empezar con PHP y si es necesario volvemos a algo de base de datos, pero por ahí a partir de lo que ustedes quieran hacer, ¿sí?
Nicolás no va a estar controlando este tipo de cosas, ¿sí? Simplemente lo que más se va a fijar en la aplicación y el diseño. Se fija mucho en el modelo lógico, ¿sí? En el modelo entidad-relación y el modelo lógico se fija mucho. Ayuda, ejercicio 3, iba a poner. Ejercicio 3, ahí está. Sí, ahí está, que se los copio. Sí. No, Camilo. En realidad, el ciclo lectivo para ustedes va a finalizar. Lo que sí es cierto y se está queriendo que las personas que no hayan hecho nada o hayan hecho muy poco tengan que continuar el año que viene. ¿Sí? Yo en realidad yo les digo, acá en técnica 2 no nos pregunta mucho, pero las personas que no participan y que después no tengan hecha bien la base de datos del sistema, y bueno, lo mismo va a pasar para Nicolás, no lo vamos a aprobar, definitivamente. Que en este curso hay muchos, porque a ver, los que están acá, yo sé que van a aprobar. Se suma que a veces no está, pero trabaja un poco más desenganchado Valentín. Pero el resto de los alumnos, a esta altura, yo le diría que están todos desaprobados. Y me hago cargo de lo que digo. Y sí, van a seguir en el 2021. Es así. Es decir, todos los que están acá de alguna manera trabajan, algunos mucho más, otros un poco menos, pero tienen la intención de terminar el 2020. El resto no tiene la intención, entonces que se haga cargo. Bueno, terminará el 2021, 2022. Esto nos ha atravesado a todos, pero ustedes, al ser de escuela técnica, lo mínimo tiene que estar sí o sí. Así que no, en mi caso no, para nada, Camilo. Ustedes van a terminar con la base de datos del sistema. Y bueno, a ver, este práctico a mí sí me interesa. Como yo no voy a tomar la evaluación de esto, yo quiero que este práctico lo entreguen. Ahora voy a agregar la consigna para que no sean todos iguales, que le tienen que agregar un disparador y un procedimiento, para que, bueno, haya una diferencia entre los prácticos, que sean esos dos últimos puntos. Y este práctico tiene que estar, supongamos, hay cosas que tienen que estar. Esto tiene que estar, el sistema obviamente va a tener que estar y estar aprobado y con eso ustedes ya terminan el 2020. El resto va a continuar. Y bueno, y es un problema porque después la verdad es que lo mejor que le puede pasar a ustedes es terminar este año, porque el año que viene, ya como está la situación, el comienzo va a ser una transición también. Y van a empezar la universidad, ojalá me equivoque, pero por ahí hasta la pueden llegar a empezar de manera virtual. Entonces, tener de manera virtual la secundaria y la universidad, sinceramente, chicos, es una locura. Con todas las posibilidades que les da la secundaria, terminen con todo este año, así se olvidan. Algunos de ustedes ya lo tienen re claro. Creo que todos los que están acá lo tienen en claro, que es una locura el año que viene estar con dos cosas. O trabajar en la secundaria o seguir estudiando y la secundaria. Así que, no, ustedes van a terminar conmigo, seguro. Ángel, que es el más rezagado, le tengo fe de los que están escuchando. Pero no, yo quiero que terminen ustedes, son los que están haciendo el mayor esfuerzo. El resto, y que se haga cargo, ¿qué se le va a hacer? Es así. Pero bueno, y Jaco, y bueno, no le gusta, está bien, pero ¿sabes lo que pasa? Hay una frase, bueno, ahora no me la acuerdo, de Hugo Benedetti, que después se le va a poner, de Benedetti, el escritor, ¿cómo se llama? ¿Alguien se acuerda cómo se llama Benedetti, el escritor? No me sale. Bueno, que es muy significativa, que dicen que cuando conocíamos, es decir, cuando conocíamos todas las respuestas nos cambiaron las reglas. Y en realidad es así, nos cambiaron las reglas, Camilo. Y Camilo, digo, Facundo y todos. Ahora hay que adaptarse a lo que está sucediendo y adaptarse significa que quizás buena parte del estudio, lo que resta del año y el año que viene, sea virtual. Y yo tengo alumnos que sí, que no le gusta, pero bueno, por el momento no va a cambiar. Y es más, el año que viene no va a cambiar. Así que
hay que adaptarse a las nuevas reglas. Y bueno, así que Camilo, ya te respondí. Vos no vas a tener problemas. Pero creo que muchos lamentablemente van a continuar el 2021. No sé si tienen alguna duda más de esto que tienen que hacer. Ah, bueno, pero también es un buen ejercicio, Facundo. Es un buen ejercicio para que empieces a tener esa manera de manejarte, porque le pasa no solamente al que estudia, sino al que trabaja. Hay gente que en un primer momento era una desorganización, trabajaba más de lo que tenía que trabajar, y bueno, ahora muchos empezamos a ya aprender de cómo manejarnos. Lo único que tenemos en contra, y sí ahí justifico a los alumnos, es el tema que a veces tener una buena comunicación no depende de uno, depende del lugar donde vive, de posibilidades económicas. En ese sentido, el Estado tiene que hacer algo para que Internet sea más barato, para mejorar la estructura de Internet en el país. Saben que la estructura de Internet, es decir, todo lo que es banda ancha en nuestro país, esto está mal diseñado, no está bien. Tenemos velocidades muy lentas, está en Bahía, saben que no hay fibra óptica en casi ningún lado, es decir, no está bien el tendido a nivel de hardware, ustedes saben más que yo, pero la intención es que la intención del Estado es mejorar, si lo va a poder hacer, no. No sé si escucharon que Chile va a licitar los 5G y bueno, a ver, a Chile no le va tan bien económicamente y sin embargo le apuesta a la tecnología. Y yo creo que en la Argentina falta un poco de eso, falta de apostarle a la tecnología y más con esta crisis que ha provocado esta pandemia, le tiene que apostar, tiene que, no sé, sacar plata de donde no sea para mejorar las comunicaciones, porque tenemos que crecer como país, no queda otra. No puede ser que acá haya zonas, chicos, que no tienen ni 3 megabits de descarga y encima tienen cortes. En el campo es un desastre, tengan el servicio que tengan. Es imposible así. Así que bueno, pero eso ya me excede a mí y lo excede a ustedes. Espero que lo que sí espero que se le apueste al crecimiento a partir de mejorar las comunicaciones. ¿De qué anda medio mal el gobierno mío? Bueno, eso tenés toda la razón, Facundo. Estamos equivocados en el camino. Lo más importante es para un gobierno es tener en claro cuál es el proyecto del país. Y hoy el proyecto del país involucra mucho la tecnología y a las comunicaciones. Las comunicaciones son fundamentales. Y si eso no lo entiende, yo me quedo admirada cuando un país como Chile, que le fue mucho peor que nosotros con el COVID, y que tampoco le va tan bien económicamente y sabe que tuvieron lío, que hace unos meses se armó lío en Santiago, quemaron todo, bueno, salió a decir que va a licitar el 5G. Me parece grandioso. Está bien que tiene que atender otras cosas, pero no puede, tiene que seguir ese camino para mejorar todo lo que tiene que ver con la productividad. Hoy la productividad está influenciada por las comunicaciones. No, estoy totalmente de acuerdo, Facundo. Totalmente de acuerdo que es así. Eh, yo, por ejemplo, le tengo envidia también a Brasil. Brasil tiene tendidos en algunas ciudades increíbles. Ustedes que los que juegan lo saben. No puede ser, nosotros no tenemos, no, para servidores como la gente para nada. Y bueno, es envidia sana. Ojalá el gobierno cambie. Ah, eh, así que, bueno, chicos, seguimos en contacto y ya les pido que suban este trabajo que forma parte de la promoción. Este trabajo en particular porque no vamos a desarrollar mucho. Y después, bueno, empezamos con PHP. Bueno, nos vemos entonces. Cualquier cosa me escriben y sigan trabajando así que... Ah, bueno. Sí, yo sé que vos estás trabajando, Camilo, pero está bueno que son 5 ejercicios que tenés que hacer, no es mucho. Con lo que vos sabés de base de datos, en más de una hora no te va a demorar. Cualquier cosa me consultás. Y Tobías, bueno, ya dijiste que sí que lo subías, cualquier cosa me consultás.
Tobías, no hablas, ¿vos tenés micrófono? No sé si me escucha Tobías. Tobías, no sé si por ahí ya se desconectó. Ahí está hablando. Está escribiendo. Ah, pero bueno, pero vas a entregar el práctico, dijiste. Bueno, chicos, entonces listo, quedamos así. Seguimos en contacto.